vamos a hablar de un RAG en SQLDB en Fabric, ¿vale? Obviamente no podíamos hablar de otra cosa que no fuese Fabric. Agradecer a los sponsors que nos han cedido esta sala, a los que nos van a dar la merienda y a los que nos van a dar los regalitos. Así que muchas gracias a los sponsors, muchas gracias a todos vosotros que estáis aquí por venir, que eso nunca se dice, pero sin vosotros sí que esto no sería posible, porque esto se hace para vosotros. Y muchas gracias también a la organización, que no sale en las diapositivas, pero su trabajo es espectacular. Creedme que cuesta mucho organizar un evento y es de agradecer. Atentos hasta el final, habrá sorpresa. Y ahora sí, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy Roberto Carrancio, soy MVP en la categoría de Data Platform, en concreto en SQL Server y Azure SQL. Llevo ya 14 años trabajando en esto de las bases de datos SQL. Y bueno, pues me dedico a consultoría, formación, he escrito un libro, SQL Server, la no guía práctica de optimización, tengo el blog, el canal de YouTube, bueno, ahí tenéis todo, yo creo que todos me conocéis, si no, ahí tenéis mis redes. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un poquito por encima qué es la plataforma con la que vamos a trabajar, ¿vale? Luego vamos a ver por qué vamos a elegir un RAG, qué funciones de IA nos da esta base de datos SQL Server en Fabric, vamos a hablar un poquito de DiskKNN y veremos alguna demo y un bonus extra si nos da tiempo, que por cierto voy a mirar la hora, que no la he mirado. Perfecto. Vale, entonces, ¿quién de aquí sabe lo que es un RAG? Aparte de Antonio. 2, vale. 3, perfecto. ¿Alguno habéis trabajado en IA con NotebookLM? Lo conocéis, ¿verdad? Sabéis lo que es NotebookLM. Le dais vuestra información y la IA responde solo de esa información. Bueno, pues vamos a intentar emular eso en un sistema nuestro en SQL. ¿Vale? Lo podríamos hacer con muchas otras bases de datos y con muchos otros sistemas, pero lo vamos a hacer en SQL dentro de Fabric. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer. Fijaros, ¿qué es la base de datos SQL? Bueno, pues lo que ha hecho Microsoft es llevarse una base de datos SQL a donde vive la analítica. Porque hay veces que necesitamos una base de datos relacional para almacenamiento de log, para tablas de configuración, depende de qué cosas al lado de la analítica, ¿vale? Entonces, tenemos todo el poder de SQL dentro de Fabric. ¿Vale? ¿Qué es un RAG? Bueno, pues el RAG es básicamente inyectar nuestro contexto para que la inteligencia artificial pueda responder de eso. Ahora vamos a ir viendo poquito a poco cómo va funcionando esto, ¿vale? Pero quedaos con la base de que la clave son los embeddings. Son vectores numéricos, son un array de números, ¿vale? Que capturan o que representan el significado semántico del texto, ¿vale? No es una búsqueda literal, sino es una búsqueda semántica por significado. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una base de datos, lo vamos a ir viendo, un anuncio de un coche económico tal, y de repente alguien hace una búsqueda de carro barato en vez de coche económico, lo va a encontrar porque es muy parecido, porque significan prácticamente lo mismo, ¿no? Eso es lo que queremos. Vamos a poder comparar, vamos a asignarles un valor a cada texto y vamos a ver cómo de lejos están. ¿Vale? Ya os digo que el objetivo de esta charla no es profundizar en esto, pero sí que lo sepamos. Entonces, ¿por qué vamos a hacer un RAG frente a la búsqueda de texto tradicional? Bueno, la búsqueda de texto tradicional, que es la que históricamente han tenido todos los motores de base de datos, es muy potente para depende de qué cosas. Y sigue siendo más potente que la búsqueda semántica. No significa que ahora que ha salido la búsqueda semántica y está de moda, tengamos que olvidar la búsqueda de texto tradicional, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que la búsqueda de texto o buscamos exactamente la palabra exacta o no lo vamos a encontrar. Con la búsqueda semántica, como entiende el contexto, podemos buscar en otros idiomas, podemos buscar con sinónimos, podemos incluso en textos o en plataformas donde queremos, imaginaros una tienda online como Amazon, ¿vale? Que tiene un montón de reseñas en productos y las tiene en todos los idiomas. Y queréis hacer una búsqueda sobre eso. Bueno, pues vosotros con una búsqueda semántica podríais, porque el embedding representa el significado y da igual el idioma,
No es que dé igual el idioma, porque la misma palabra en inglés y en español va a generar un embedding distinto, pero van a estar muy juntas, ¿vale? Entonces, la va a encontrar. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a necesitar para trabajar? Bueno, lo primero es que SQL, desde la versión 2025 y todas sus versiones cloud, incluida la de Fabric, nos incluye un tipo de datos nativo para almacenar vectores, ¿vale? Como os decía, estos vectores son arrays de números, ¿vale? Son varios números seguidos. El estándar de mercado ahora mismo son 1536 posiciones, aunque los tenemos de menos y de más. En SQL podemos crear hasta tipos de 1900 y pico posiciones, pero bueno, como la mayoría 1998 lo pone ahí, ¿vale? Pero realmente trabajamos normalmente con 1536 posiciones, ¿vale? Importante eso que pongo ahí, son tipos de datos muy grandes, son textos muy grandes. Si los almacenamos junto a nuestros datos, vamos a generar mucha fragmentación en la tabla, ¿vale? Lo normal o lo recomendable sería hacer una tabla paralela con una relación 1 a 1 entre las tablas y a partir de ahí almacenar los embeddings, ¿vale? Es la misma recomendación que siempre hemos hecho con los textos grandes y siempre nos han ignorado a los DBAs, pero bueno, por lo menos sabemos que la buena práctica es no guardar estos tipos de datos junto a los otros datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues tened eso en cuenta. Para la demo vais a ver que yo no lo he hecho, ¿eh? Para la demo yo no lo he hecho por simplificar la demo, pero que sepáis que haced lo que digo y no lo que hago. Vale, entonces, una vez que tenemos, o sea, sabemos lo que es el tipo de datos vector, vale, pero ¿cómo llenamos ese vector? ¿De dónde sale el embedding, no? Porque el embedding no es más que el vector. Bueno, pues tenemos dos opciones. Para ponérnoslo fácil, SQL incluye lo que es esa función escalar. Ahí generate embedding. Nosotros le pasamos un valor de texto y nos devuelve un valor de embedding, ¿vale? A través de un modelo de LLM, de un modelo de inteligencia artificial específico de generación de embeddings. Y esto es muy importante. Hay que usar modelos de generación de embedding, no vale cualquier modelo, y hay que usar siempre el mismo, ¿vale? Porque si nosotros generamos un embedding con un modelo y luego generamos el siguiente con otro, no van a tener relación y nos va a dar resultados incorrectos. Si tenemos un embedding, o sea, un modelo que ha generado los embeddings que tengo almacenado en la tabla, cuando vaya a generar el embedding de la pregunta para comparar, tengo que usar siempre el mismo modelo. Si no, no va a funcionar, ¿vale? Cuidado con eso. Sobre todo, bueno, los modelos de embedding no cambian tanto o no tienen tanta variación como los modelos de lenguaje, pero que sepáis que si en algún momento queréis cambiar, os va a tocar reconstruir todos los embeddings, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que nos da SQL para hacerlo fácil. ¿Qué pasa? Que esto realmente lo que está haciendo por debajo es usar este procedimiento almacenado que también es nuevo. Este procedimiento almacenado no es exclusivo de IA, ¿vale? Lo que hace es permitirnos hacer llamadas a API REST. Nos permite hacer llamadas a API REST, entonces lo que hace es realmente internamente usa este procedimiento almacenado para llamar a la API del modelo y devolvernos la información. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues llamar directamente a la API con ese procedimiento y no usar esto. Luego vamos a ver los pros y los contras de esto. Bueno, voy a dejar ya de jugar con el cable, ¿vale? Entonces, importante, este procedimiento permite llamar APIs, pero cuando esperamos una respuesta de esa API, solo va a funcionar si la respuesta es un JSON, ¿vale? Es una limitación de este procedimiento almacenado. Hay APIs que nos devuelven PDFs, que nos devuelven otro tipo de cosas y va a dar un error, ¿vale? Bueno, pues han hecho lo que han podido para integrarlo en una base de datos. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer si vamos a trabajar de la forma que está pensado que trabajemos? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es crear el modelo externo, ¿vale? Y para eso tenemos una instrucción que es create external model, ¿vale? Lo único que le decimos es, vale, pues a partir de ahora tú vas a usar este modelo, se va a llamar de esta manera, y cada vez que llames a ese modelo, pues vas a ver. ¿Qué es lo que nos va a pedir? Bueno, ahí lo estáis viendo, ¿vale? El formato de la API, si es de OpenAI, de Azure OpenAI o de cualquiera de los compatibles, ¿vale? Nos va a pedir la ruta de la API, que el tipo de modelo sea tipo embedding y decís, ¿vale? ¿Y qué otros modelos tipo admite? Ninguno, solo admite embedding. Pero bueno, esto nos da una pista de que parece que van a seguir trabajando en integrar más tipos de modelos, ¿vale?
Y aquí ya le ponemos el modelo que vamos a usar. Podemos generar una credencial primero para no tener que exponer la API cada vez que queremos llamar, ¿vale? Es una buena práctica. Crearemos una credencial con la clave de la API y llamaremos, ¿vale? Bueno, y aparte tenemos, pues sí, tenemos otros parámetros, ¿vale? Para otros tipos de modelos, ¿vale? Ahí veis lo que podemos usar, ¿vale? Podemos usar Azure OpenAI, podemos usar OpenAI, o podemos usar cosas locales que usen ONNX y OJAP, ¿vale? Aquí un detalle. ONNX nos permitiría usar Local Foundry, teóricamente, pero en Local Foundry, hasta donde yo sé, todavía no hay modelo de generación de embedding. Con lo cual, bueno, pues no, ¿vale? Pero está preparado para cuando haya un modelo de embedding en Local Foundry poder usarlo. Vale, y con eso ya pues pasamos a la función que os he explicado, ¿vale? Es una función escalar que una vez que hemos hecho el create external model y es un modelo de embeddings, nosotros simplemente llamamos, pasamos un texto como parámetro y le decimos useModel y el nombre del modelo que hemos creado antes. De esta manera, esto nos devolverá el embedding. Bien, sencillo, ¿verdad? Vale, pues no lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo con SP invoke external endpoint, porque si quisiésemos hacerlo fácil, no vendríamos aquí un viernes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento? Este procedimiento, como os he dicho, es mucho más abierto. Este permite llamar cualquier tipo de API, ¿vale? Nos va a pedir la URL, un payload, una cabecera, ¿vale? El método y una serie, también nos permite credencial, ¿vale? Lo importante es la URL de la API, payload cabecera, credencial y, bueno, método, pues si es un get, un post, un push, lo que sea, ¿vale? Los métodos que admita la API a la que llamemos. Los modelos de inteligencia artificial normalmente se les puede llamar por una API. ¿Qué ventaja tenemos cuando llamamos con una API? Bueno, lo primero es que ya no tenemos esa limitación de solo modelos de embedding. Fijaros, yo aquí estoy usando, ¿vale? Esto es una captura, estoy usando esto para llamar a mi Azure OpenAI, pero estoy usando un modelo GPT-4o. Esto no es un modelo de generación de embedding, esto es un modelo de texto, ¿vale? Aquí le estoy pasando el nombre de la credencial, ¿vale? Pero lo importante es que esto me devuelve un JSON y en ese JSON hay un sitio donde me devuelve la respuesta. Yo le paso un hola y me dice, hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Vale? Entonces, podemos usar cualquier modelo que tenga una API porque nos va a devolver un JSON. Además, vamos a ver que esto nos devuelve mucha más información y por eso estoy usando esto. Pero luego hay otro problema, y es que los modelos tienen una ventana de contexto limitada. Entonces, muchas veces el texto que nosotros queremos almacenar es demasiado grande y tenemos que partirlo en pedazos, chunks, ¿vale? Entonces, SQL nos permite usar o ha agregado la funcionalidad, la función iGenerateChunks, ¿vale? Esto es una función de tabla, ya no es escalar porque devuelve varios valores, ¿vale? Que nos permite dividir un texto grande en el tamaño que nosotros queramos, ¿vale? Hay varias formas de crear un chunk, ¿vale? Por tamaño fijo, por párrafo, por palabra, igual que pasaba con el iGenerate Embedding, aquí en esta versión de SQL que tenemos a día de hoy, vamos a tener una opción de elegir el método, pero solo va a admitir el método tamaño fijo, el método fixed. Lo mismo, que a día de hoy eso sea un parámetro, aunque solo admita un valor, significa que en algún momento esperemos que admita más valores, ¿vale? Lo que sí podemos hacer, aparte de definir un tamaño fijo, es definir un overlap. Y cuidado con esto, el overlap se define en porcentaje, ¿vale? Si nosotros le decimos un overlap de 15, no significa que vaya a coger 15 caracteres de antes, no, es el 15%, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve esto? Porque si nosotros ponemos un tamaño fijo, puede ser que, si le hemos dicho que nos haga texto de 500 caracteres justo, corte en mitad de una palabra y se pierda el contexto, ¿vale? Entonces, para que no nos corte en mitad de una palabra, el siguiente chunk va a tener un 15% del anterior, por ejemplo, un 10% del anterior, un 5% del anterior, lo que nosotros definamos en el overlap. Es muy importante definirlos en esto de tamaño de fijo, porque si no, ya os digo, nos corta en mitad de una palabra, nos corta en mitad de una frase y se pierde completamente el contexto, ¿vale? Se puede activar la columna ChunkSetID para tener esa numeración. Vale,
una vez que tenemos los vectores generados, hemos generado nuestro chunk, hemos generado los vectores de nuestro chunk, ¿vale? Los embedding, vamos a usar las funciones que tenemos. Tenemos dos funciones, una para búsqueda exacta y otra para búsqueda aproximada. Vector distance es para búsqueda exacta, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que va a calcular la distancia entre los vectores, ¿vale? Nosotros le decimos vector distance el tipo de métrica, un vector y otro vector, y nos va a decir a qué distancia están. Simplemente, ¿vale? Entonces, esto no usa índices vectoriales, obviamente, cuando lo usamos, porque lo único que está haciendo es calcular la distancia entre dos parámetros. El tipo de métrica aquí sí que nos permite que sea dot, euclidian o coseno, ¿vale? El estándar de mercado es coseno. Normalmente todos los sistemas que veáis van a ir con métrica coseno, ¿vale? Como veis, la sintaxis es muy fácil. Aparte tenemos vector search. Esta es una función de tabla que busca usando los índices vectoriales, ¿vale? Y nos devuelve los resultados, el top n más aproximado que le pasemos, ¿vale? Ahí tenéis la sintaxis. ¿Cuál es el problema de esto? Los índices vectoriales no son como nosotros conocemos los índices de una tabla, son índices de grafos, ¿vale? Entonces, son nodos que se relacionan entre sí. Si nosotros filtrásemos antes, imaginaos, yo tengo una tabla con 5 millones de registros, pero activos hay 50.000. Hago una búsqueda cuando activo es igual a 1 sobre todo eso. Vale, pues primero busca entre todos y luego hace el filtro de activo. Porque si lo hiciese antes rompería las relaciones del grafo porque eliminaría muchos nodos y no podría usar el índice. Problema que si yo le he dicho devuelve un top 5 y el top 5 más cercano está inactivos, esto va a devolver un top 5, luego va a hacer el filtro de activo y me va a devolver 0. Y se va a quedar tan a gusto, ¿vale? Entonces, cuidado con esto, tenéis que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y tenéis que pedirle más a la función y luego hacer el top después, ¿vale? En la consulta para que no os quite, para que no os quite después los siguientes filtros, ¿vale? Y cuidado con el rendimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto rinde mucho mejor que el otro cuando los datos son grandes, porque usa el índice, ¿vale? Si nosotros, nuestros filtros que nosotros le ponemos, porque estamos haciendo una búsqueda híbrida, como os digo, con filtros naturales de la tabla, estamos filtrando registros de la tabla y luego sobre calculando la distancia, si calculamos que van a ser menos de 50.000 registros, y eso lo dice Microsoft en un white paper, no lo digo yo, ¿vale? Es más barato hacer esto 50.000 veces que hacer esto por los más de 50.000 registros, ¿vale? Porque normalmente vamos a filtrar y esos 50.000 registros se van a quedar en poco. Entonces, lo que nos está diciendo Microsoft es que hasta 50.000 registros vector distance, más de 50.000 registros, ya empezamos a sacarle partido al índice vectorial, ¿vale? El índice vectorial se basa en DiskANN, ¿vale? Esto es un algoritmo que tiene Microsoft, que está publicado en gran parte, ¿vale? Ahí tenéis, bueno, pues es lo que os decía, es un grafo, ¿vale? Y está, bueno, muy optimizado para trabajar con discos SSD y bueno, nos da igual porque estamos en fábrica, ¿vale? Bueno, si esto lo miráis en SQL, pues igual tiene importancia en SQL en eso, pero en Fabric pues nos da igual. Quedaos con que está optimizado, ¿vale? Y está optimizado para, cuando estamos con eso, superar los límites de la RAM y trabajar en disco, que no todos los algoritmos de este tipo lo están. Lo que os decía, ¿vale? Filtra antes de los filtros tradicionales, ¿vale? Bueno, esto es lo que os acabo de contar, ¿vale? Cuidado con quedaros sin registros por los filtros posteriores. Bien, pues venga, vamos a empezar a pasar a la acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que necesitamos es un modelo, ¿vale? Como hemos visto, el modelo puede estar en Oyama, puede estar en local, puede estar en OpenAI, puede estar en Azure OpenAI, ¿vale? En Foundry. Vale, lo vamos a desplegar en Foundry, ¿vale? ¿Conocéis Foundry? ¿Habéis trabajado alguno con Fabric? O sea, con Foundry, ¿sí? Vale, bueno, pues que sepáis que es la plataforma, para los que no lo sepáis, es la plataforma de Microsoft donde desplegamos nuestros modelos en nuestro tenant, ¿vale? Tiene un catálogo de modelos y nosotros elegimos el que queremos y lo desplegamos. Creamos un proyecto y ahí desplegamos nuestros modelos, con toda la privacidad y con todo lo que caracteriza estas soluciones empresariales de Microsoft,
Vale, pues una vez que tenemos el o los modelos desplegados en Fabric, en mi caso voy a desplegar dos modelos, ¿vale? ¿Por qué voy a desplegar dos modelos? Porque voy a generar el modelo de generación de embedding y luego quiero que me escriba un texto con la respuesta. Entonces necesito un modelo de embeddings y necesito un modelo de texto, ¿vale? ¿Cuáles voy a usar? Bueno, yo voy a usar el ADA2, ¿vale? Podía usar el ADA3 Slim o Small, ¿vale? No el ADA3 normal, porque el ADA3 nos devuelve 3.000 posiciones de vectores y no caben en los 1.998 posiciones que hemos dicho que nos admite el tipo de datos vector. Cuidado con eso, ¿vale? Yo estoy usando ADA2. Vale, luego voy a generar un modelo de texto para las respuestas. ¿Cuál? Un GPT-4 básico. ¿Por qué uso un GPT-4 si hay modelos mucho más nuevos y mucho más potentes? Porque me da exactamente igual, porque la información la está recuperando mi RAG. Lo único que quiero de ese modelo es que redacte una respuesta con la información que yo le doy. Pero como yo ya le estoy dando toda la información, no necesito un modelo potente que es mucho más caro, ¿vale? Yo esta demo la tengo corriendo en ese portátil con modelos de Oyama, ¿vale? Y funciona, ¿vale? No necesito un modelo grande para generar la respuesta porque tengo mi RAG, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a SQL, vamos a habilitar el uso de modelos de llamadas externas a API, ¿vale? Eso es una configuración de la instancia que tenemos que habilitar. Vamos a crear una clave maestra, como siempre. Vamos a crear la credencial con la clave pública de Foundry. Vamos a generar los embeddings y ahí ya vamos a generar la búsqueda, ¿vale? ¿Cómo se genera la búsqueda? ¿Cómo funciona el procedimiento de buscar? Bueno, lo primero que voy a hacer es generar el embedding de la pregunta que me haga el usuario, ¿vale? Hacer esa búsqueda vectorial, tanto con vector search como con vector distance, depende de lo que queramos, ¿vale? Una vez que eso me devuelve los 3, 5, 10 resultados más cercanos que encuentra que yo le haya dicho, lo que hago es los concateno junto con la pregunta, construyo un texto que le mando al modelo de generación de texto, ahora sí, ¿vale? Y le digo, el usuario me ha hecho esta pregunta, he recuperado estas respuestas, redáctalo, ¿vale? Y ¿por qué voy a usar el procedimiento de llamadas API y no voy a usar las funciones integradas? Porque quiero capturar el JSON, no solo la respuesta, porque en el JSON que me devuelve, aparte de la respuesta, me devuelve el número de tokens que ha usado, lo que me permite tener un control y un log detallado, ¿vale? Y con ese log detallado crearemos un cuadro de mando. Bien, pues vamos a verlo. A ver si esto quiere funcionar. Vale, vámonos a... Perdón, vale, sí, ahí, yo quería eso. Vale, vámonos a nuestra base de datos SQL en Fabric, ¿vale? Como veis es un workspace que tiene una base de datos SQL, ¿vale? ¿Sabéis que las bases de datos SQL en Fabric son como las de Azure SQL Serverless, que significa que a los 15 minutos se apagan? Si 15 minutos sin actividad, se apaga. ¿Qué pasa? Que aunque yo la hubiese calentado antes, como me he estado aquí explicando las cosas, pues ahora tiene que arrancar. Bueno, un segundito y cargará. Vale, ya ha cargado. Entonces, os voy a enseñar lo que tenemos, ¿vale? Básicamente lo que tenemos es una tabla que se llama base conocimiento. ¿Qué tiene esta tabla? Bueno, en esta tabla yo he metido todos mis artículos de mi blog, ¿vale? He metido todas las transcripciones de mi canal de YouTube, de todos los vídeos de mi canal de YouTube están las transcripciones y todo este libro está metido por capítulos, ¿vale? He cogido el libro, lo he metido en la tabla, cuando quiera cargar, que todavía parece que el acceso a Internet es algo que le está costando. Vale, ahí está, ¿vale? Ahí lo veis, tenemos todo el contenido, ¿vale? Y los embeddings. Ahora os enseño cómo se han generado los embeddings, ¿vale? Pero que sepáis que esto es lo que tiene. Vale, entonces luego tengo las tablas de log, donde voy a registrar el log, que luego os lo enseño. Tengo una tabla de precios de los modelos, donde tengo el precio de cada modelo por millón de token, para que podamos saber luego el precio de esto. Y básicamente eso es lo que tenemos. Entonces,
Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Procedimiento de generación de embeddings. ¿Qué tiene el procedimiento de generación de embeddings? Vale, como veis, yo lo que estoy haciendo es... Os suena esto, ¿no? Es lo que hemos visto en la diapositiva, ¿vale? Lo que estoy haciendo es llamar al SP invoke external rested point, ¿vale? Y le llamo llamo a la API de OpenAI con el modelo Text Embedding ADA2. ¿Se ve o le doy un poco más de zoom? Creo que se ve bien, ¿no? Text Embedding ADA2, ¿vale? Un modelo de generación de embeddings. A esto le paso el payload. ¿Qué es el payload? Bueno, pues simplemente yo he pasado un input text como parámetro al procedimiento almacenado y simplemente lo he puesto en formato JSON con la etiqueta input, ¿vale? Y ese es el payload. Le paso el payload y él me responde, ¿vale? Un vector, nada más. Este procedimiento es la base de todo, ¿vale? Con esto yo voy a poblar mi base de conocimiento. Obviamente, por cada uno de los registros voy a ir ejecutando el procedimiento almacenado, pasándole el contenido para que, como input para que genere el embedding y yo el embedding lo inserto aquí, ¿vale? Cuidado con los rate limit, ¿vale? Meted, cuando esto lo vais a meter en un cursor para ir fila a fila, ¿vale? Cuidado con los rate limit, porque yo lo intentaba hacer todo de golpe sin delay y me dice que no, ¿vale? Me mete 50 registros y al 51 me dice has superado el número de peticiones para este tiempo, error 429, ¿vale? El típico error 429. Entonces, meted un delay, aunque sea de un segundo entre generación y generación, y ya no tendréis problema, ¿vale? Bueno, pues a partir de aquí empezamos a construir nuestro RAG. Recordad, lo que quiero es, me van a hacer una pregunta, voy a usar el modelo, o sea, el procedimiento getEmbedding para generar el embedding de la pregunta y voy a usar vector distance o vector search para comparar con los embedding que tengo almacenados. Bien, vamos a verlo. Este es el más básico de todos, ¿vale? Esto realmente todavía no se podría considerar un RAG, ¿vale? Porque esto simplemente, ¿vale? Yo a este procedimiento le paso una pregunta y espero una respuesta, ¿vale? ¿Qué es el primer paso? Generar el embedding de la pregunta. Usando el procedimiento getEmbedding, ¿vale? Que acabamos de ver antes, genero el embedding de la pregunta, ¿vale? Una vez que tengo el embedding de la pregunta, como veis, lo que hago es usar, aquí lo veis, vector distance, ¿vale? Con distancia coseno, para calcular la diferencia entre el embedding pregunta y los embedding que yo tengo almacenado. Luego hago un top 3 y ordenando por esa distancia, con lo cual me quedo con los 3 más cercanos. Esto es una búsqueda más exacta, ¿vale? No es la búsqueda de proximidad de vector search. Como veis, no hago ningún otro tipo de filtro, ¿vale? Vale, es que me he saltado un procedimiento, ya decía yo, perdonadme. Me devuelve la información y aquí habríamos terminado. Si yo ejecuto esto, ¿vale? Veis que esto es lo que acabamos de ver, ¿vale? Me genera el embedding de la pregunta y una vez que me genera el embedding de la pregunta, hace la búsqueda, ¿vale? Si yo ejecuto esto y le hago una pregunta, ¿vale? Le he puesto un top 5, pues me devuelve los 5 capítulos del libro con más información. Bueno, los 5 capítulos del libro no, porque esto es un vídeo de YouTube, ¿vale? Pero me devuelve los 5 registros donde se habla de lo que yo le he preguntado, ¿vale? Entonces, esto, como os decía, no se podría considerar un RAG, porque falta la última parte, que es la respuesta, ¿vale? Esto me busca la información, pero ya está, ¿vale? Podríamos dejarlo aquí y que la capa de aplicación hiciese todo lo demás, pero, como esto es una charla de montar el RAG en SQL, vamos a montar el RAG en SQL. Entonces, ahora sí, vamos a ver el procedimiento, ¿vale? El RAG sencillo, el buscar RAG, ¿vale? Una vez que me devuelve el contexto, ¿vale? Yo lo que hago es construir un prompt. ¿Cómo construir un prompt? Bueno, lo primero es que yo separo lo que es el system prompt del user prompt, ¿vale?
tenemos dos tipos de prompt, el de sistema y el de usuario. ¿Vale? En el prompt de sistema es donde le digo lo que va a hacer, ¿vale? Le digo, eres un asistente experto en SQL Server y optimización de base de datos. Responde únicamente basándote en el contexto proporcionado del libro, ¿vale? Si la respuesta no está en el contexto, indícalo claramente. Siempre responde en español y de forma concisa. Bueno, esto es lo que yo le he querido decir. Vosotros le podéis decir lo que queráis, pero le dais un system prompt. Y ahora ya construimos lo que le vamos a pasar. ¿Qué es lo que le vamos a pasar? Bueno, pues es una concatenación de textos. Contexto extraído del libro y @contexto. ¿Contexto qué es? Pues una concatenación de lo que acabamos de recuperar de aquí, ¿vale? Entonces, es un string aggregate de todas las respuestas encadenadas. Y, obviamente, la pregunta. Básicamente le estamos diciendo, el usuario ha hecho esta pregunta, aquí está la información para responderla, construye la respuesta, ¿vale? Pues esto simplemente nos va a devolver, o sea, una vez que lo hemos construido, ¿vale? Mira, aquí no tengo ni siquiera, no estoy usando ni siquiera la credencial. Bueno, pues me tengo que acordar esta tarde de cambiar esta API o desactivarla porque encima está quedando grabado, ¿vale? Bueno, llamamos al procedimiento almacenado, ¿vale? Llamamos a el modelo GPT-4o, en este caso, que es el que yo tengo desplegado, ¿vale? Y le paso el payload. El payload, recordad que es el system prompt más el prompt con el contexto, ¿vale? Y espero una respuesta. Simplemente eso, ¿vale? Luego capturo, bueno, si hay algún error, capturo el error, y si no, extraigo la respuesta del JSON, ¿vale? Que está en esta propiedad del JSON. Vamos a probarlo, ¿vale? Fijaros la diferencia con el anterior. Yo ejecuto esto, ¿vale? Y ahora lo que me devuelve es una respuesta en lenguaje natural, ¿vale? Vamos a abrir un bloc de notas. Espero que no se abra nada comprometido. Ahí está, ¿vale? Y así vemos la respuesta. Vamos a irnos al principio. ¿Vale? Como veis, me ha construido una respuesta en base a la información que ha recuperado, ¿vale? A todo esto podemos seguir complicándolo lo que queramos. Esto ya sería un RAG, ¿vale? Sencillo, pero ya tenemos un RAG construido en SQL Server. Pero vamos a aportar un poco más. Vamos a seguir complicándolo un poco más, ¿vale? Entonces, fijaros. Vamos a ver qué más podemos seguir haciendo. Vale, fijaos, este procedimiento RAG extendido vuelve a generar el embedding de la pregunta, recupera, ¿vale? Saca el contexto, pero aquí ya le digo un system prompt un poco más detallado, ¿vale? Lo primero es que yo aquí ya estoy pasando como contexto, ¿vale? El número de página donde está la información, todo eso lo tengo yo almacenado en mi tabla. Recordad que en mi base de conocimiento yo tengo la página donde está guardado, el capítulo, toda esa información. Entonces, estoy recuperando toda esa información extra aquí y se la estoy pasando como contexto. Entonces ya en mi prompt le digo, al finalizar tu respuesta, debes indicar para saber más y indicar la fuente que has usado, ¿vale? Cita solo las fuentes que hayas usado realmente en tu respuesta. Si no hay un número de página, indica la fuente digital, la URL, ¿vale? Todo lo demás es exactamente igual que el anterior, ¿vale? Lo único que veis que yo no solo tengo por qué pasarle lo que es la respuesta, sino que puedo pasarle más información de la tabla que a mí me interese. Cuando yo ejecuto esto, vais a ver, ¿vale? Fijaros que la pregunta es exactamente la misma, pero fijaros en la respuesta, ¿vale? Fijaros, si ahora vemos aquí la respuesta, me dice que ahí está, y que para saber más, mire el capítulo 3.1 del libro, la página 19 o el 8.4 en la página 62, ¿vale?
Aquí está el libro, si os queréis luego acercar a ver si he acertado, lo vais a ver, que son esos capítulos y esas páginas. ¿Vale? Bien, entonces, ¿podemos complicar esto todavía un poco más? Pues sí, podemos complicarlo un poco más, ¿vale? Podemos además generar un log, ¿vale? Fijaros. Este otro procedimiento es exactamente igual que el anterior, todo esto es exactamente igual que el anterior, lo paso rápido, ¿vale? Pero fijaros que cuando yo extraigo la respuesta, inserto en mi tabla log la hora, ¿vale? Esto lo único que está haciendo es, al iniciar el procedimiento almacenado, ¿vale? Al principio del procedimiento almacenado, lo primero que hace es inicializar el log. Es decir, he empezado ahí. Y inserto qué usuario lo ha hecho, qué pregunta me ha hecho y la hora, ¿vale? Luego, después de haber generado el embedding y haber obtenido las respuestas con la búsqueda vectorial, vuelvo a marcar la hora, ¿vale? Esto es lo que tardo en marcar la hora. Y al finalizar, finalizo y vuelvo a insertar la hora, ¿vale? Esto me va dejando un log, pero puedo complicar aún más el log, ¿vale? Y es lo que os quería enseñar ahora, ¿vale? Entonces, podemos además de hacer esas inserciones de hora, que ya estáis viendo, ¿vale? Voy un poco rápido porque me han dicho que 5 minutos y me han roto, ¿vale? Podemos capturar de la respuesta los tokens usados, ¿vale? En el JSON tenemos aquí los parámetros que nos devuelve los tokens usados. Y con esto yo puedo poblar mi tabla de log, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ejecutamos este procedimiento, que es el 4, ¿vale? Vamos a hacer la demo, vamos a ejecutar el 4 directamente, ¿vale? Vamos a ejecutar el 4 directamente. Esperad, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir en SSMS porque esto de Fabric funciona muy bien hasta que tienes varios result sets. Y entonces no, solo te devuelve el primero. Si el procedimiento almacenado devuelve más de un result set, solo te devuelve el primero. Venga, sí. Vale. Me ha respetado el authenticator. Vale, entonces. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo que teníamos. Vale, estábamos por aquí. Vamos a ejecutar el 4. Si quiere. Vale, ahí está, ¿vale? Me devuelve la respuesta. Como veis, me devuelve la respuesta, ¿vale? No me voy a complicar mucho con esto porque es lo que acabamos de ver, con el para saber más y todo lo que hemos visto, ¿vale? Fijaros que aquí me está devolviendo mucha más información. Esto es interesante. Madre mía, pues sí que se ha estirado, ¿vale? ¿Vale? Esto es interesante porque luego ahora vamos a ver, fijaros, que si yo quiero mirar las tablas de log que he construido, ¿vale? Si yo quiero mirar las tablas de log que he construido, vamos a ver que esta respuesta, esta pregunta que le acabo de hacer, ha capturado un top 5, ¿vale? Entonces, ahí tengo la pregunta, la respuesta, a qué hora ha iniciado el procedimiento, lo veis, cuánto ha tardado en generar el embedding y recuperar la información, 450 milisegundos, esto está en milisegundos, ¿vale? Cuánto ha tardado ChatGPT, o sea, el GPT-4, en responderme, ahí estáis viendo que ha tardado 11 segundos en responderme, la total son 12 segundos, ¿vale? Y tengo tokens que he gastado en generar el embedding, tokens de entrada y tokens de salida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como tengo en mi tabla de modelo de precios el precio por millón de token, puedo hacer la fórmula para calcular el precio, ¿vale? Entonces, yo sé que esta pregunta, ¿cuánto me ha costado generar el embedding?
fijaros que es irrisorio la generación de embedding, y cuánto me ha costado la entrada, la salida, ¿vale? Y el coste total. Me ha costado 0,008, ¿vale? O sea, casi un céntimo me ha costado esta pregunta, ¿vale? En función del contexto, veis que hay algunas que me cuestan más o que me cuestan menos. Pero esto, ¿vale? Yo lo puedo controlar como lo tengo en una tabla. ¿Qué es lo que puedo hacer? Vale, pues si me vuelvo al workspace, vamos a refrescar el modelo semántico, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir abriendo esto, aunque no haya refrescado todavía, tenemos datos, así que os lo voy enseñando. Podemos hacer un cuadro de mando sencillito, ¿vale? En concreto en este tengo análisis de costes. Veis que ya habrá refrescado el modelo. Veis que no he escatimado en gastos por vosotros, que me ha costado esta demo 13 céntimos, ¿vale? Con la preparación y lo que acabamos de ejecutar. Y puedo analizar tiempos. Y además, como los procedimientos con log estoy registrando el usuario, puedo sacar incluso tiempos medios por usuario, costes por usuario, ¿vale? Podría sacar cuánto me cuesta los embeddings, ¿vale? Esto es un dashboard que ha hecho la IA con las maravillosas skills de Power BI que presentaron en el build, que están en Public Preview, ¿las habéis visto? Bueno, pues lo ha hecho solito la IA con esas skills, ¿vale? Pero que veáis que se puede hacer de manera sencilla un cuadro de mando al tener todo ese log capturado, ¿vale? Tanto costes como tiempos, dividido por usuarios, aquí ya lo complicáis lo que queráis, ¿vale? Pero ya hemos generado una solución completa desde la tabla hasta el cuadro de mando directamente sin salir de un workspace de Fabric, ¿vale? Porque como veis está todo en el mismo sitio, ¿vale? No he tenido que hacer nada fuera. Si hubiese podido meter las slides ahí, las metía, pero era demasiado. Entonces, buenas prácticas que yo no he seguido, pero que quiero que sigáis. No expongáis la API key en los procedimientos almacenados. Es un problema de seguridad y fijaros, yo ahora cuando llegue esta tarde a casa me toca revocar eso y generar una nueva porque acaba de quedar grabada, ¿vale? No almacenéis los vectores en la misma tabla que los datos. Por supuesto, generaría mucha fragmentación. La siguiente, los vectores siempre en asíncrono. Esto parece de perogrullo, pero hay todavía quien se le ocurre decir, pues creo un trigger en mi tabla y cada vez que se inserta el texto se genera el embedding. ¿Qué pasa? Que los triggers no se hace commit hasta que no se ejecuta el trigger. No se hace commit de la inicialización hasta que no se ejecuta el trigger. Con lo cual, si estoy llamando a una API externa, mi conexión a Internet va como va, por lo que sea, todas mis inserciones van a depender de eso, ¿vale? Olvidaros, estos procesos siempre asíncronos. ¿Podéis poner un trigger en la tabla que cada vez que se actualice borre el embedding actual? Pues, ¿cuál es el problema? Que si alguien actualiza el texto, el embedding que tienes es del texto anterior. Bueno, ese trigger os lo acepto. Que cada vez que haya un update del campo de texto, se borre el embedding. Pero luego tenéis un proceso asíncrono que para todos los embeddings vacíos se rellene, ¿vale? Pero siempre en asíncrono, ¿vale? Lo siguiente, lo que no se registra no se puede controlar y cuidado con datos confidenciales y regulaciones. Estamos trabajando en Foundry porque tenemos nuestro tenant, podemos trabajar en local, ¿vale? Pero cuidado con los modelos que usáis y la información que le mandéis. Y por lo demás, aquí tenéis toda la información, todos los artículos del LER sobre todo lo que hemos hablado, ¿vale? Pues nada más, si no sois miembros de esta comunidad de Fabric Español, aprovechad, uniros, ¿vale? Y a continuación, pues aquí tendremos a Antonio y Victoria y Angélica estarán en la sala principal.